La sala del trono de Babilonia estaba envuelta en un silencio cargado de oro y miedo. Nabucodonosor no dormía. Sus manos temblaban aunque había conquistado naciones, porque esa noche una estatua gigantesca lo había visitado en sueños, una estatua con cabeza de oro y pies de barro, y ni sus magos, ni sus astrólogos, ni sus sabios podían decirle qué significaba. Ni siquiera podían recordar el sueño, y entonces, en medio del decreto de muerte para todos los sabios del imperio, un joven hebreo pidió tiempo, ayunó, oró y recibió una revelación que cambiaría la historia del mundo entero, porque lo que Daniel vio no fue solo un sueño, fue un mapa profético dictado por el cielo, una línea invisible que conecta Babilonia con Persia, Grecia con Roma, y la estatua con una piedra cortada no con mano humana. Y esa fue solo la primera visión, porque después vendrían otras, aún más profundas, más desconcertantes, más peligrosas profecías selladas para el tiempo del fin, visiones de bestias, cuernos, abominaciones y un Mesías que sería cortado, no por sí, visiones que aún hoy, 2500 años después, se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y tú ya conoces las 3 profecías más impactantes que Dios le reveló a Daniel. Quédate hasta el final de este video y descubre lo que está escrito, pero que aún no todos han entendido. Y si mientras lo ves, sientes que algo en tu espíritu se despierta, comenta abajo: estoy entendiendo lo que estaba sellado, porque esta historia no es del pasado, es tuya también. Capítulo 1. La noche que Babilonia cambió su nombre. En el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, cuando las murallas de Jerusalén aún estaban en pie, pero sus fundamentos espirituales se habían resquebrajado por causa de la desobediencia del pueblo, el Señor entregó a Joacim en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, junto con parte de los utensilios de la casa de Dios, y aquellos vasos sagrados que habían sido consagrados en el templo construido por Salomón, fueron transportados con irreverencia a la tierra de Sinar y depositados en la casa del dios pagano del imperio caldeo. Y mientras los hombres celebraban su victoria con cánticos de guerra y desfiles de poder, en lo invisible se oía el lamento de los justos y el juicio de Yahvé comenzaba a cumplirse tal como los profetas habían anunciado desde hacía generaciones. Entonces Nabucodonosor ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real y de los príncipes, a jóvenes sin tacha, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, aptos para estar en el palacio del rey, y entre ellos fueron llevados cautivos 4 jóvenes de Judá, cuyo destino ya estaba trazado en los cielos, aunque aún sus pies no lo supieran: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, cuyos nombres reflejaban la gloria del Dios de Israel, pero fueron cambiados por nombres babilónicos para borrar su identidad. Daniel fue llamado Beltsasar, Ananías Sadrac, Misael Mesac y Azarías Abednego, y aunque sus nombres fueron profanados, sus corazones permanecieron firmes, porque no es el nombre dado por los hombres lo que define a un siervo de Dios, sino la fidelidad al pacto que arde en lo secreto. Y cuando les fue asignado por el rey una porción diaria de los manjares reales y del vino que él bebía, para ser educados durante 3 años y luego presentarse delante del rey, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino de su mesa, porque sabía que aquellos alimentos estaban dedicados a ídolos y su alma pertenecía al Dios viviente. Entonces pidió permiso al jefe de los eunucos para no contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel hallara gracia y buena voluntad ante el jefe, éste temía al rey y dudaba concederle tal petición. Sin embargo, Daniel habló a Melsar, encargado directo de ellos, y le propuso una prueba de 10 días, que les diera legumbres para comer y agua para beber,
y luego comparara su semblante con el de los jóvenes que comían de la porción del rey, y al cabo de 10 días, su rostro se veía mejor y más robusto que el de todos los demás, por lo que Melzar les retiró el alimento del rey, y continuó dándoles solo lo que pidieron. Y a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, pero a Daniel además le concedió entendimiento en toda visión y sueños, porque cuando el corazón está limpio y consagrado, el cielo confía secretos profundos, y al cumplirse los días determinados para ser presentados ante el rey, Nabucodonosor los halló 10 veces superiores en sabiduría y discernimiento que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y así comenzó la historia de un joven hebreo, que aunque arrancado de su tierra, no permitió que le fuera arrebatada su fe, ni su devoción, ni su comunión con el Altísimo, pues el templo había sido saqueado, pero su alma era un santuario intacto. Y fue entonces, en aquel tiempo, cuando en el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, el rey tuvo sueños que le turbaron el espíritu y no podía dormir, y mandó llamar a los magos, encantadores, hechiceros y caldeos para que le declararan el sueño y su interpretación, pero él exigía que le revelaran el contenido del sueño mismo sin decirlo, para estar seguro de que la interpretación era verdadera, y nadie pudo responderle, y la ira del rey se encendió, y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto, y buscaban también a Daniel y sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló con sabiduría y prudencia a Arioc, capitán de la guardia del rey, y le pidió tiempo para declarar al rey la interpretación, y fue a su casa e hizo saber el asunto a sus amigos para que pidieran misericordia al Dios del cielo respecto al misterio. Y entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, y Daniel bendijo al Dios del cielo y dijo: «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz». Y Daniel fue llevado ante Nabucodonosor y dijo que el misterio que el rey pedía no podían declararlo ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. Y entonces comenzó a narrar el sueño. Una gran estatua, cuya cabeza era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y una piedra cortada no con mano hirió la estatua en los pies y la desmenuzó, y toda la estatua fue desmenuzada, y la piedra creció hasta llenar toda la tierra. Y Daniel explicó que la cabeza de oro era el mismo rey Nabucodonosor, pero después de él se levantaría otro reino inferior, luego un tercero de bronce que dominaría toda la tierra, y un cuarto fuerte como el hierro que quebrantará todo. Pero sus pies mezclados con barro indican división y debilidad. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Y Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se postró ante Daniel, y ordenó que se le ofrecieran presentes e incienso, y confesó que en verdad el Dios de Daniel es Dios de dioses y Señor de los reyes y revelador de los misterios. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios del reino. Y Daniel pidió que Sadrac, Mesac y Abednego fueran puestos sobre los negocios de la provincia, mientras él permanecía en la corte del rey. Y así el joven cautivo, fiel a su Dios en la intimidad de su corazón, fue puesto como cabeza entre los sabios de un reino extranjero, no porque buscara poder, sino porque en él habitaba el Espíritu del Altísimo.
Y fue entonces cuando el rey Nabucodonosor, en su orgullo exaltado por el sueño interpretado, mandó hacer una estatua de oro de 60 codos de alto y 6 de ancho, y la levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia, convocando a todos los gobernadores, magistrados, consejeros, tesoreros, jueces y oficiales, para que se postraran y adoraran la estatua al son de la música. Y aquel que no lo hiciera, sería echado en un horno de fuego ardiendo. Y mientras la multitud se postraba ante la imagen impía, 3 hombres permanecieron en pie. Sus nombres eran Sadrac, Mesac y Abednego, amigos de Daniel, hijos del exilio, siervos del Dios que no se inclina ante ídolos. Y al ser acusados, fueron llevados ante el rey, quien con ira les dio una última oportunidad. Pero ellos respondieron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Y si no, sepas que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces el rey mandó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado, y que los hombres más fuertes de su ejército los ataran y echaran en el fuego. Y el horno estaba tan caliente que las llamas mataron a los hombres que los echaron. Pero dentro del horno, el rey vio con asombro no 3, sino 4 hombres sueltos que caminaban en medio del fuego sin daño, y el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. Entonces se acercó al horno y clamó: siervos del Dios Altísimo, salid y venid, y salieron sin que sus cuerpos hubiesen sido quemados, ni olor de fuego pasara sobre ellos. Y Nabucodonosor bendijo al Dios de ellos por haber enviado su ángel y librado a sus siervos que confiaron en él, y desde ese día decretó que cualquiera que hablara contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sería cortado en pedazos y su casa convertida en muladar, porque no hay Dios que pueda librar como éste. Y el rey los prosperó en la provincia de Babilonia, y así en medio del exilio, la fidelidad al Dios de Israel comenzó a levantar una luz en el corazón de un imperio pagano, y lo que parecía derrota se convirtió en plataforma para el testimonio de la gloria de Yahvé. Y Daniel continuaba creciendo en sabiduría y gracia, porque el tiempo del cumplimiento aún no había llegado, y las visiones que estremecerían su espíritu y sellarían su misión eterna estaban aún por revelarse. Capítulo 2. Sueños de reinos, estatuas y piedra. Y aconteció que Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 2.º año de su reinado, comenzó a ser turbado en su espíritu por sueños que el Altísimo le permitió recibir en la profundidad de la noche. Y aunque era un rey poderoso, su corazón no hallaba reposo, porque el contenido de aquellos sueños se le había ido de la memoria, pero su impacto quedaba impreso como un fuego invisible en su alma. Y mandó llamar a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que declararan lo que había soñado y dieran su interpretación. Y cuando éstos llegaron delante del rey, le hablaron diciendo: «Oh rey, vive para siempre, dinos el sueño y te daremos su interpretación». Pero el rey les respondió con severidad: «El asunto se me fue, si no me mostráis el sueño y su interpretación. Seréis descuartizados y vuestras casas serán convertidas en muladares. Mas si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y honra y grandeza. Decidme pues el sueño y su interpretación». Entonces ellos respondieron por segunda vez, diciendo que ningún hombre sobre la tierra podía hacer lo que el rey pedía, que ningún rey había jamás demandado algo así de ningún sabio, ni encantador ni caldeo, que sólo los dioses podían revelar tal misterio, y que no moraban con los hombres. Y esto encendió la ira del rey de tal manera que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia, y el decreto fue publicado. Y también buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos.
Y cuando Arioc, capitán de la guardia del rey, salió para dar cumplimiento al mandato, Daniel habló con prudencia y sabiduría y preguntó por qué era tan apremiante el decreto del rey. Y cuando lo supo, pidió tiempo para declarar al rey la interpretación, y fue a su casa e hizo saber el asunto a Ananías, Misael y Azarías, para que pidiesen misericordia al Dios del cielo sobre este misterio. Y fue durante la noche, cuando el secreto fue revelado a Daniel en visión, y él bendijo al Dios del cielo, diciendo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Entonces Daniel fue llevado ante Arioc, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey, y yo le declararé la interpretación. Y Arioc lo llevó rápidamente ante el rey, diciendo, he hallado un hombre de los cautivos de Judá, que dará al rey la interpretación. Y el rey dijo a Daniel, llamado Beltsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. Tú, oh rey, veías una gran imagen, una imagen enorme y de esplendor extraordinario, que estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mirabas hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y el viento se los llevó sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y Daniel explicó al rey, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro. Y así como el hierro se mezcla con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, conforme a lo que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y cuando el rey oyó estas palabras, se postró sobre su rostro y adoró a Daniel, y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Y dijo el rey a Daniel, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y revelador de misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y entonces el rey engrandeció a Daniel,
y le dio muchos honores y grandes dones, y lo puso como gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios del reino. Y Daniel pidió al rey que pusiera sobre los negocios de la provincia a Sadrac, Mesac y Abednego, y el rey lo concedió, y Daniel permaneció en la corte del rey, y así comenzó la revelación profética, que no solo impactó al rey, sino que selló el inicio de una cadena de visiones y anuncios que trazarían el curso de la historia mundial hasta el fin de los tiempos, porque Dios había comenzado a revelar por medio de su siervo lo que estaba oculto desde la fundación del mundo. Y aunque el rey se asombró, y aunque por un tiempo dio gloria al Dios del cielo, el corazón del hombre no permanece fiel si no es quebrantado, y los años siguientes mostrarían cuán lejos puede llegar el orgullo humano, hasta que el cielo mismo lo humilla, y aún no había terminado el tiempo de las visiones, porque el Espíritu de Dios comenzaría a hablar a Daniel en sueños y revelaciones mucho más profundas, no solo sobre reinos humanos, sino sobre el reino eterno, sobre guerras espirituales invisibles, sobre el Mesías prometido y sobre el juicio que vendrá. Y así como el monte crecía y la piedra llenaba la tierra, también la palabra de Dios comenzaría a llenar el corazón del siervo con un fuego que no podría contenerse, porque el día se acercaba en que el cielo y la tierra se tocarían nuevamente en las visiones que estremecerían su alma. Capítulo 3. El horno ardiente y el Dios que camina en el fuego, y fue después de la revelación del sueño de la gran estatua, y de la interpretación que Daniel dio al rey Nabucodonosor, cuando el orgullo del monarca se inflamó aún más en su corazón, porque aunque había escuchado que después de él se levantaría otro reino inferior, su alma no quiso retener la advertencia del Altísimo, sino que se dejó llevar por la vana gloria de su poder terrenal, y ordenó construir una imagen de oro entero, no con cabeza de oro y cuerpo dividido, sino una estatua completa, como si todo el reino fuera perpetuo, como si el oro de su imperio no fuese a ceder ante ningún bronce, ni hierro, ni piedra. Y aquella imagen fue levantada en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, con una altura de 60 codos y un ancho de 6 codos, y era imponente ante los ojos de los hombres, símbolo visible del poder del rey sobre todos los pueblos, naciones y lenguas que había subyugado. Y Nabucodonosor mandó reunir a todos los sátrapas, magistrados, capitanes, jueces, tesoreros, consejeros, gobernadores y a todos los oficiales de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. Y en aquel día los reunidos escucharon el mandato del heraldo que clamaba en voz alta: «Se os manda, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido del cuerno, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore será lanzado inmediatamente en un horno de fuego ardiendo». Y cuando sonó la música, todos los pueblos se postraron ante la imagen. Y la llanura de Dura se cubrió de multitudes arrodilladas, como una ola de reverencia impuesta por el temor del castigo. Pero en medio de aquel mar de adoración forzada, 3 hombres permanecieron en pie, sin doblar rodilla, sin inclinar su corazón, sin permitir que sus bocas confesaran lo que sus almas sabían falso. Eran Sadrac, Mesac y Abednego, amigos y compañeros de Daniel, hebreos nacidos bajo el temor de Yahvé, educados en la ley y criados para amar al único Dios verdadero. Y cuando los caldeos, llenos de envidia y celos por el ascenso de estos extranjeros a cargos de autoridad, vieron que aquellos 3 hombres no obedecían al edicto real, se acercaron al rey con astucia y le dijeron: «Oh rey, tú has dado un decreto que todo hombre que oiga el sonido de la música se postre y adore la estatua, y el que no lo haga sea echado en un horno de fuego ardiendo.
Hay unos varones judíos que tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Y al oír esto el rey se llenó de ira y mandó traerlos, y cuando estuvieron delante de él les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua que he levantado. Ahora pues, si estáis dispuestos para que al oír el sonido de la música, os postréis y adoréis la estatua, bien, pero si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y entonces ellos respondieron con serenidad, con firmeza, sin temor humano: Oh Nabucodonosor, no necesitamos responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Y al oír esto el rostro del rey se desfiguró de ira contra ellos, y mandó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y ordenó que hombres muy vigorosos de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno, y fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y arrojados al horno ardiente, y la llama era tan fuerte que mató a los hombres que los echaron. Pero ellos cayeron en medio del fuego, y entonces Nabucodonosor se levantó apresuradamente y dijo a sus consejeros: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y se acercó a la puerta del horno y clamó diciendo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron del fuego, y todos los sátrapas, gobernadores y capitanes vieron que el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni se había quemado un solo cabello de sus cabezas, ni sus ropas estaban dañadas, ni olor de fuego había en ellos. Y Nabucodonosor habló y dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de estos 3 hombres, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, porque no hay Dios que pueda librar como éste. Y el rey los engrandeció aún más en la provincia de Babilonia, y así el nombre de Yahvé fue exaltado, no por medio de una espada, ni por fuerza humana, sino por la fidelidad silenciosa de 3 hombres, que prefirieron la muerte antes que la deslealtad espiritual. Y fue en aquellos días, cuando el corazón del rey Nabucodonosor comenzó a ser alcanzado por el temor de Dios, pero aún no había sido quebrantado, porque aunque había visto fuego sin quemadura, aunque había oído una voz desde el horno, y contemplado a un ser celestial en medio de las llamas, su alma aún se aferraba a su trono, a su esplendor y a la gloria de su majestad, y no comprendía que toda autoridad viene del Dios de los cielos, y en el tiempo señalado, Nabucodonosor tuvo otro sueño que lo turbó profundamente, y mandó llamar a todos los sabios de Babilonia, pero ninguno pudo darle interpretación. Y finalmente vino Daniel ante él, en quien moraba el espíritu de los dioses santos, y el rey le dijo: Vi en visión un árbol grande en medio de la tierra, cuya altura era grande. Crecía y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se veía hasta los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él se ponían las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y vi en las visiones de mi cabeza a un vigilante y santo que descendía del cielo,
y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, cortad sus ramas, sacudid su follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias de debajo de él y las aves de sus ramas. Pero la cepa de sus raíces dejadla en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra, su corazón sea cambiado del de hombre, y se le dé corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Y esta sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Y cuando Daniel oyó esto, quedó atónito por 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. Entonces el rey le dijo: Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Y Daniel respondió: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte eres tú, oh rey, que te has engrandecido, y tu grandeza ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y el decreto del vigilante es que serás echado de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y como los bueyes te apacentarán, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y la orden de dejar la cepa de las raíces del árbol significa que tu reino te será devuelto después que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias para con los oprimidos. Y quizá sea prolongada tu tranquilidad, pero todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, cuando paseaba en el palacio del reino de Babilonia, y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en su boca cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y serás echado de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su cabello creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Y al fin del tiempo el rey alzó sus ojos al cielo y su entendimiento volvió. Y bendijo al Altísimo y alabó y glorificó al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, y su reino por todas las edades. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano, ni le diga qué haces. Y en el mismo instante volvió su razón, y la majestad de su reino, y fue restablecido en su trono, y le fueron añadida grandeza y gloria. Y entonces Nabucodonosor dijo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Capítulo 4. El juicio del cielo sobre un rey orgulloso. Y fue en aquellos días cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, después de haber visto el horno ardiente sin que el fuego tocara a los siervos del Dios Altísimo, y después de haber oído de labios de Daniel la revelación de visiones que traspasaban los reinos terrenales, hasta tocar los misterios del cielo, comenzó a ser alcanzado por el temor del Señor.
y su corazón fue tocado, aunque no transformado del todo, porque aún en su interior moraba la soberbia de un trono que había conquistado naciones, saqueado templos y levantado palacios que se elevaban como montes dorados sobre la llanura, y aunque sus labios pronunciaban palabras de admiración hacia el Dios de Daniel, su alma aún no se humillaba en espíritu. Y quiso Yahvé mostrarle que no hay majestad humana que permanezca cuando el cielo dicta sentencia. Y fue así como el Altísimo determinó un juicio personal y directo sobre la cabeza del rey más poderoso de la tierra en aquel tiempo, no por causa de una traición humana, ni por conjura de reinos vecinos, sino por el peso de su propio orgullo, y para que todo hombre supiera que Dios quita reinos y pone reyes como quiere. Y en medio de esta escena, Nabucodonosor mismo levantó una proclama dirigida a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, diciendo: paz os sea multiplicada, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán poderosos sus milagros. Su reino es reino sempiterno, y su señorío de generación en generación, y comenzó a relatar cómo, estando en reposo en su casa y floreciente en su palacio, tuvo un sueño que le espantó, y pensamientos en su cama, y visiones de su cabeza que le turbaron, por lo cual dio mandamiento de traer ante él a todos los sabios de Babilonia, para que le mostraran la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y aunque les narró el sueño, ninguno pudo dar interpretación, y finalmente entró delante de él Daniel, llamado Beltsasar por el nombre de su Dios, aunque en él moraba el espíritu de los dioses santos. Y el rey le dijo: he tenido un sueño, y sé que puedes declararme su interpretación. Y comenzó a describir la visión, diciendo que en medio de la tierra había un árbol grande cuya altura era enorme, crecía y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se veía desde todos los confines de la tierra. Tenía hermoso follaje y abundante fruto, y en él había alimento para todos. Debajo de él se refugiaban las bestias del campo, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Y en la visión vio que descendía del cielo un vigilante y santo, el cual clamaba con fuerza diciendo: derribad el árbol, cortad sus ramas, dispersad su fruto, váyanse las bestias de debajo de él, y las aves de sus ramas. Pero dejad la cepa de sus raíces en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y tenga parte con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón sea cambiado del de hombre, y se le dé corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y pone sobre él al más bajo de los hombres. Y cuando Daniel oyó esto se quedó atónito por 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey le dijo: no te turben el sueño ni su interpretación. Entonces Daniel respondió: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para tus adversarios. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, tú mismo eres, oh rey, porque tu grandeza ha crecido, y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, que descendía del cielo un vigilante y santo, y decía que se cortara el árbol, y se dejara la cepa con atadura de hierro y bronce. Esto es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre ti. Serás echado de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y como los bueyes te apacentarán, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y en cuanto a que se dejó la cepa de las raíces del árbol, significa que tu reino te será firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey,
acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos. Quizás sea prolongada tu tranquilidad, pero el corazón del rey, aunque turbado, no se quebró en ese momento, y siguió caminando por los patios de su palacio sin que el temor de Dios lo hiciera temblar, y al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, dijo con voz altiva: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en su boca, cuando vino una voz del cielo que dijo: A ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y serás echado de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu habitación, como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves, y su mente fue llevada al abismo del entendimiento humano, donde no hay orgullo ni razón, sino instinto, y permaneció así por el tiempo determinado, hasta que al fin de los días alzó sus ojos al cielo, y su razón volvió, y bendijo al Altísimo, y alabó y glorificó al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las generaciones. Y dijo Nabucodonosor: Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué haces? Y en el mismo instante le fue devuelta la razón y la majestad de su reino, y sus consejeros y grandes lo buscaron, y fue restablecido en su reino, y le fue añadida mayor grandeza. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y a los que andan con soberbia él puede humillar. Y así terminó el reinado del hombre más poderoso de la tierra, que fue reducido a bestia para aprender que el trono no pertenece al hombre sino a Dios. Y después de él se levantaría otro, Darío el Medo, y luego Ciro el Persa, y Daniel seguiría viviendo, interpretando sueños, recibiendo visiones, siendo preservado por el Dios de los cielos, porque aún no había terminado el tiempo de los misterios, y vendrían revelaciones que marcarían no solo los reinos de la tierra, sino el destino eterno de las naciones, porque el siervo fiel aún no había visto todo lo que el cielo le quería mostrar. Capítulo 5. La mano invisible que escribió en la pared. Y fue en los días del rey Belsásar, hijo de Nabónido, descendiente del linaje de Nabucodonosor, cuando el esplendor del reino de Babilonia comenzaba a desvanecerse como sombra al atardecer, aunque sus palacios aún brillaban con oro y púrpura, y sus salones estaban llenos de vino y música, porque el orgullo de los hombres no siempre percibe el ocaso cuando la noche se aproxima. Y Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus príncipes, y delante de los 1000 bebía vino, y mientras el vino encendía su corazón con ligereza y arrogancia, mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había tomado del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y cuando trajeron los vasos sagrados del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, bebieron vino en ellos, y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, como si el juicio del pasado ya no tuviera voz, como si los actos profanos pudieran ser impunes para siempre. Pero no sabían que habían cruzado una línea invisible, porque lo que para ellos era diversión, para el cielo era afrenta. Y mientras reían y cantaban en su embriaguez, de repente aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio la mano que escribía, y entonces su rostro palideció,
sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se aflojaron y sus rodillas daban la una contra la otra. Y clamó el rey en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación será vestido de púrpura y tendrá collar de oro en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar su interpretación al rey. Y el rey Belsasar se turbó aún más y palideció aún más su rostro. Y sus príncipes estaban perplejos, y cuando la reina, que era madre o esposa del rey según la costumbre, oyó las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: «Oh rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un varón, que mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, nombró porque se halló en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y declarar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar, sea llamado ahora, y él te dará la interpretación». Entonces Daniel fue traído ante el rey, y el rey le dijo: «¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría, y ahora fueron traídos delante de mí sabios y adivinos, para que leyeran esta escritura y me diesen su interpretación. Pero no pudieron mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, tendrás collar de oro en tu cuello y serás el tercer señor en el reino». Entonces Daniel respondió y dijo: «Delante del rey, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación». Y dijo: «Oh rey, el Altísimo dio a Nabucodonosor tu padre el reino y grandeza, gloria y majestad, y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y humillaba a quien quería. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente fue puesta con la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba como buey comía, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y pone sobre él a quien quiere. Y tú, su hijo, oh Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos, y alabaste a dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera y piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos no honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y esta es la escritura que fue trazada: Mene Mene Tekel Uparsin, y la interpretación del asunto es esta: Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido, y dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar mandó vestir a Daniel de púrpura, poner un collar de oro en su cuello, y proclamar que era el tercer señor en el reino. Pero aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío el Medo recibió el reino siendo de 62 años.
y así cayó Babilonia, no por espada visible ni por ejército en batalla abierta, sino por la palabra del Altísimo que ya había decretado el juicio. Y Daniel fue preservado aún en medio del cambio de imperios, porque el siervo de Dios no depende del trono humano, sino del favor divino. Y en los días de Darío fue puesto sobre los sátrapas del reino, como uno de los 3 gobernadores principales. Y Daniel sobresalía entre ellos porque en él había un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Pero los sátrapas y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel en lo relacionado con el reino, y no hallaron motivo ni falta, porque él era fiel, y no había error ni falta en él. Entonces dijeron, no hallaremos ocasión contra este Daniel, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y consultaron juntos, y vinieron ante el rey y le dijeron, todos los príncipes del reino han acordado que se promulgue un edicto real, y se confirme que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios su hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y Darío firmó el edicto sin saber que era trampa contra Daniel. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y aquellos hombres lo encontraron orando y rogando delante de su Dios, y fueron ante el rey, y le hablaron del edicto, y el rey entendió que era contra Daniel, y se afligió, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres insistieron en que la ley de los medos y persas no se podía revocar. Y el rey mandó traer a Daniel y echarlo en el foso de los leones. Y dijo el rey a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra, y puesta sobre la puerta del foso, y el rey la selló con su anillo y con el de sus príncipes, para que el acuerdo no se alterara. Y el rey se fue a su palacio, y ayunó aquella noche, no llevó instrumentos de música delante de él, y no pudo dormir. Y al amanecer se levantó y fue apresuradamente al foso, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú sirves continuamente, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti. Oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue hallado sano y sin lesión alguna porque había confiado en su Dios. Y el rey mandó traer a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso, ellos, sus hijos y sus mujeres, y no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y Daniel prosperó en el reinado de Darío, y en el de Ciro el persa, porque la mano de Dios estaba con él, y su vida no estaba ligada a un reino terrenal, sino al consejo eterno del Altísimo. Y aunque los reinos se alzaban y caían, Daniel permanecía como testigo vivo del Dios, que revela lo profundo, juzga lo secreto, y escribe sentencias eternas incluso sobre las paredes de palacios humanos. Capítulo 6. El foso, la oración y los ángeles que cierran bocas. Y fue en los días del rey Darío, cuando el poder del imperio medo se extendía sobre 120 provincias desde la India hasta Etiopía, que este monarca dispuso establecer sobre su reino 120 sátrapas,
que administraran justicia y control sobre el vasto territorio, y sobre ellos estableció 3 gobernadores principales, de los cuales uno era Daniel, a fin de que estos sátrapas rindieran cuentas y el rey no sufriera daño alguno. Y aconteció que Daniel fue hallado superior a los demás príncipes y sátrapas, porque en él había un espíritu excelente, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y cuando esto fue conocido por los otros gobernadores y sátrapas, comenzó a levantarse en sus corazones una envidia profunda, pues no podían soportar que un hombre extranjero, judío cautivo, fuera elevado por encima de los hombres nacidos en la nobleza medo-persa, y buscaron ocasión contra Daniel en relación con el gobierno del reino, mas no podían hallar falta alguna, ni error, porque era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y entonces dijeron entre sí, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna a menos que la hallemos contra él en la ley de su Dios. Y tramaron un plan sutil y peligroso, y vinieron ante el rey y le hablaron con palabras de adulación, diciendo, el rey Darío viva para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado unánimemente que el rey establezca un edicto y lo firme, que cualquiera que en el espacio de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y Darío, ignorando el motivo oculto de sus palabras, firmó el edicto y la prohibición. Y Daniel, cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y aquellos hombres lo hallaron orando y suplicando delante de su Dios, y vinieron ante el rey, y hablaron respecto al edicto del rey, diciendo, ¿no has firmado un edicto que todo hombre que en el término de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? El rey respondió, en verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser anulada. Y ellos respondieron, ese Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Y cuando el rey oyó estas palabras, se disgustó en gran manera, pero no contra Daniel, sino contra sí mismo, porque entendió que había sido atrapado en la astucia de sus oficiales. Y propuso en su corazón librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó por librarlo. Pero los hombres volvieron a él con insistencia, diciéndole, «Sabe, oh rey, que la ley de Media y de Persia no puede ser revocada». Entonces el rey mandó traer a Daniel y echarlo en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel con voz turbada, «El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre». Y fue traída una piedra y puesta sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el propósito no fuese cambiado acerca de Daniel. Y el rey fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. No se le presentaron instrumentos musicales y no pudo conciliar el sueño. Y al amanecer se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces con voz triste, diciendo, «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?» Y entonces Daniel respondió desde el foso, «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque ante él fui hallado inocente y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». Y el rey se alegró en gran manera por él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue hallado sano y sin lesión alguna,
porque había confiado en su Dios. Y el rey mandó traer a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebraron todos sus huesos. Y el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, diciendo: paz os sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hasta el príncipe de los príncipes reinaría, y aunque el enemigo prosperara por un tiempo, su fin sería sin mano, no por ejército ni por fuerza humana, sino por la palabra del juicio que sale del trono de Dios, y el santuario sería purificado, y los tiempos serían cumplidos. Y guardé en mi corazón las palabras de Gabriel, y aunque mi cuerpo se debilitó, mi espíritu fue fortalecido, porque había visto más allá del presente, había sido conducido al tiempo señalado, y supe que vendrían más visiones, más revelaciones, y que cada una prepararía el camino para entender lo que el Altísimo había determinado antes de la fundación del mundo. Y esperé, porque el tiempo aún no había terminado. Capítulo 9. Las 70 semanas que sellan la redención. Y fue en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto como rey sobre el reino de los caldeos, cuando Daniel, habiendo meditado profundamente en las visiones anteriores, y considerando los tiempos revelados por el Altísimo, entendió por la lectura del libro del profeta Jeremías que los desolados de Jerusalén debían cumplirse en 70 años. Y al saber que el tiempo se acercaba, y movido por el espíritu de clamor, dirigió su rostro a Dios el Señor, para buscarle en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Y oró Daniel al Señor su Dios, y confesó diciendo: Oh Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro como en el día de hoy, por cuanto hemos pecado contra ti. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios. Porque contra él pecamos, y él ha confirmado su palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jueces que nos juzgaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Y Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto, con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque por nuestros pecados y por las maldades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos.
y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye. Abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias, oh Señor. Oye, oh Señor, perdona, oh Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado en las 3 semanas, y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Gidequel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y pies como de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, porque los hombres que estaban conmigo no la vieron, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron, y quedé yo solo, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, y oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba conmigo esto, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia, y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y cuando me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, y abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo, varón muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba cobré fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Y él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. Y desde ese día Daniel supo que los acontecimientos de la tierra están conectados con conflictos invisibles, y que las batallas que se ven con los ojos naturales son reflejo de guerras celestiales, y que las respuestas del cielo muchas veces no son retardadas por olvido, sino por oposición en lo invisible, porque las tinieblas luchan por impedir el cumplimiento del propósito divino. Pero el ángel del Señor se le apareció para hacerle saber que sus oraciones habían sido escuchadas desde el primer día, y que por causa de su clamor había sido enviado, y que Miguel, el príncipe guerrero, había sido enviado en refuerzo para vencer la oposición espiritual que impedía la entrega del mensaje. Y Daniel comprendió que su papel no era solamente el de profeta que interpreta sueños, sino el de intercesor que sostiene con oración los propósitos de Dios, y que las visiones del futuro eran entregadas a aquellos que se quebrantan, que ayunan, que claman, que se mantienen en pie aun cuando su carne tiembla.
Y Daniel fue fortalecido con palabras de paz, con manos celestiales y con la revelación de que el libro de la verdad contiene los decretos del Altísimo, y supo que aún habría más que revelar, y que la historia del pueblo de Dios estaba siendo sellada con cada visión, y que las guerras que vendrían no eran solo entre reinos humanos, sino entre potestades, ángeles, príncipes espirituales, y que Miguel, el gran príncipe que está por los hijos del pueblo de Israel, estaría presente en los días de angustia final, y el corazón de Daniel ardía con temor santo, porque lo que se le mostraba iba más allá de Babilonia, más allá de Persia, más allá de Grecia, y tocaba el tiempo del fin. Y aunque su cuerpo estaba viejo y su cabello encanecido, su alma era fortalecida como la del joven que ve la gloria de Dios por primera vez, y se preparó para recibir la revelación que continuaría en el tiempo señalado, porque no había sido llamado solo para interpretar, sino para sostener con oración lo que Dios establecería en los siglos venideros. Y en el silencio de la visión supo que el tiempo del fin estaba escrito, sellado y determinado, y que la batalla espiritual continuaría hasta el día en que el reino eterno fuera entregado a los santos del Altísimo. Capítulo 11. Reyes del norte y del sur, y el rey que se engrandece. Y me dijo el varón vestido de lino, cuyo rostro era como relámpago, y sus ojos como llamas de fuego: ahora yo te mostraré la verdad. Y he aquí que aún se levantarán 3 reyes en Persia, y el cuarto será mucho más rico que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Grecia. Y se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder, y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según su dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado, y será para otros, fuera de ellos, y el rey del sur se hará fuerte. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se impondrá con gran dominio, y su dominio será grande. Y al cabo de años se aliarán, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un convenio, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni subsistirá ella ni su brazo, sino que será entregada a ella, los que la trajeron, su padre y el que estuvo con ella en aquellos tiempos, y de un renuevo de sus raíces se levantará uno sobre su trono, y vendrá con ejército, entrará en la fortaleza del rey del norte, y hará en ellos estragos, y prevalecerá, aun a sus dioses, sus imágenes fundidas, y sus objetos preciosos de plata y de oro, los llevará cautivos a Egipto, y por algunos años se mantendrá él mismo lejos del rey del norte, luego éste entrará en el reino del rey del sur, pero volverá a su tierra. Y los hijos del rey del norte se enfurecerán y reunirán una multitud de grandes ejércitos. Y uno vendrá, se precipitará como un torrente, y pasará, luego volverá y luchará hasta su fortaleza, y se enfurecerá el rey del sur. Saldrá y peleará contra el rey del norte, el cual pondrá en campaña una gran multitud. Pero esta multitud será entregada en mano del rey del sur, y al llevarse la multitud, su corazón se ensoberbecerá, y derribará a muchos miles. Pero no prevalecerá, y el rey del norte volverá a levantar otra multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá con gran ejército y muchas riquezas, y en aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur, y hombres violentos de tu pueblo, oh Daniel, se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Y el rey del norte vendrá y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del sur no podrán resistir, ni su pueblo escogido, porque no habrá fuerza para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le enfrente, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su mano. Y afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará un pacto con el rey del sur, y le dará una hija de mujeres para destruirlo. Pero no se mantendrá ni será para él.
Luego volverá su rostro a las costas y tomará muchas, pero un príncipe hará cesar su oprobio y hará volver sobre él su afrenta. Entonces volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá, y no será hallado. Y en su lugar se levantará uno que hará pasar un exactor por la gloria del reino. Pero en pocos días será destruido, no en ira ni en batalla, y le sucederá un hombre despreciable, al cual no se dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos, y con los brazos de una inundación serán barridos delante de él, y serán quebrantados, aun el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor, con poca gente, con la tranquilidad de las provincias más ricas. Entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos y riquezas, y contra las fortalezas formará sus designios, pero solo por un tiempo, y despertará su poder y su ánimo contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército, pero no prevalecerá porque se formarán contra él traiciones, y aun los que coman de sus manjares lo quebrantarán. Su ejército será barrido, y caerán muchos muertos, y el corazón de ambos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, y hará su voluntad, y volverá a su tierra, al tiempo señalado, volverá al sur, pero no será como la primera ni la segunda vez, porque vendrán contra él naves de Quitim, y se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará su voluntad, y volverá y se entenderá con los que abandonen el pacto santo, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora, con lisonjas corromperá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados con poca ayuda, y muchos se unirán a ellos con lisonjas, y algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún será para el tiempo señalado. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, y con un Dios ajeno se hará de fortalezas más inexpugnables, colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él, como una tempestad con carros, jinetes y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará, y entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, pero éstas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, y extenderá su mano contra las tierras, y no escapará Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los libios y etíopes le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Pero llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude, y en todo esto la visión mostraba que la historia de la humanidad, aun en sus guerras y alianzas políticas, está bajo el control del Altísimo, y que aunque los reyes se levanten y caigan, y los imperios hagan su voluntad por un tiempo, al final serán quebrantados por el juicio justo de Dios,
y el corazón de Daniel temblaba dentro de sí al oír estas cosas, porque veía que el conflicto no era solo entre pueblos, sino entre el orgullo humano y la gloria de Dios, y supo que aquellos que violan el pacto serán corrompidos con halagos, pero los que conocen a su Dios se mantendrán firmes, aunque caigan, y serán purificados y refinados, porque el fin no vendrá sin prueba, ni el reino sin sufrimiento, y la victoria será para aquellos que entienden la visión y permanecen fieles hasta el final. Capítulo 12. Sellado hasta el tiempo del fin. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Mas tú, Daniel, cierra las palabras, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban de pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, mas los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y cuando estas palabras fueron dichas al corazón del profeta, un silencio tembloroso llenó su alma, porque el mensaje no era solo para él ni para su tiempo, sino para generaciones futuras que vivirían días de tribulación y revelación, días de engaño y discernimiento, días en que el conocimiento se multiplicaría, y la verdad sería buscada por quienes entienden los tiempos. Y el ángel le reveló que Miguel, el príncipe protector de Israel, se levantaría con poder, no en medio de la tranquilidad, sino en medio de la angustia más intensa jamás vista sobre la tierra, y que sería una hora de juicio y separación, en la cual los que estuvieran inscritos en el libro serían librados. Y Daniel supo que el juicio final no era solo para los vivos, sino también para los muertos, pues muchos que yacen en el polvo serían despertados, unos para vida eterna y otros para condenación. Y comprendió que la historia del hombre no termina con la muerte, y que hay un despertar determinado en el consejo eterno de Dios. Y los que fueron sabios y enseñaron justicia brillarían para siempre. Y el conocimiento no solo aumentaría en letras y ciencia humana, sino en discernimiento espiritual, pues muchos correrían tras la verdad, cruzarían reinos, buscarían señales, y entenderían los tiempos sellados. Y el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, alzó sus manos y juró por el que vive por los siglos. Y este gesto sagrado selló la certeza del mensaje. Y Daniel supo que el tiempo sería por un periodo determinado, tiempos y la mitad de un tiempo, y que cuando el poder del pueblo santo fuera quebrado, entonces se cumpliría el final.
porque no vendría el reino hasta que el quebranto alcanzara su medida, y Daniel, aun sin comprender todo, no cesó de preguntar, y fue dicho, anda, porque estas palabras no son para ser comprendidas ahora, sino para ser guardadas, porque el tiempo vendría en que los sabios las abrirían. Y aunque los impíos no entenderían, los entendidos sí, porque no se trata de capacidad intelectual, sino de pureza de corazón. Y el Señor reveló números, días, esperas y bienaventuranzas, para que los que vivieran en los días finales supieran que la esperanza no se extingue, y que el tiempo de espera no será en vano, y al decirle que reposaría hasta el fin, y que luego se levantaría para recibir su heredad. Daniel entendió que su camino ya no era de interpretación, sino de esperanza, que su llamado ya no era para ver más, sino para creer lo que había visto. Y el profeta cerró el libro con el alma sobrecogida, porque supo que lo que le fue dado no era solo palabra, era juicio sellado, era destino escrito, era promesa viva, y desde ese día Daniel no volvió a tener más visiones, porque el cielo había sellado con él un testimonio que hablaría por generaciones. Y aunque los imperios cambiaron, y los reyes murieron, y las ciudades fueron levantadas y derribadas, la visión permaneció, y los que buscan a Dios en espíritu y en verdad la siguen abriendo con temor y reverencia, porque en sus líneas está el mapa del fin, el anuncio del reino, la venida del Mesías, el juicio de los impíos, la purificación de los santos, la exaltación de Miguel, la caída del arrogante, y el despertar de los muertos. Y Daniel descansó, pero su palabra no, porque está escrita en el libro de la verdad, esperando el día en que el Hijo del Hombre venga sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, para reinar por los siglos de los siglos, y aquellos que lo esperan, entendidos, mansos y firmes, resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad, y no temerán la hora del quebranto, porque saben que detrás de la angustia viene la redención, y detrás del sello vendrá la apertura, y detrás del polvo del sepulcro vendrá la herencia eterna en el reino inconmovible del Dios Altísimo. Y cuando la voz del ángel se apagó, cuando el libro fue sellado, y Daniel quedó solo sobre la tierra de Persia, sin más visiones que guardar ni palabras que escribir, el anciano profeta no volvió a hablar, pero su silencio quedó resonando como un eco que atraviesa los siglos, porque lo que vio no fue solo para él, sino para nosotros, para quienes vivimos en los tiempos donde el conocimiento se ha multiplicado, y la profecía se despliega como un mapa antiguo en medio de un mundo que ha olvidado mirar hacia el cielo. Daniel no fue arrebatado en un carro de fuego como Elías, ni murió rodeado de hijos como Abraham. Simplemente desapareció de los registros humanos, pero su testimonio sigue ardiendo, su fidelidad sigue enseñando, y sus palabras, selladas hasta el tiempo del fin, siguen abriéndose lentamente ante los ojos de los entendidos, porque la primera profecía lo mostró cuando todo comenzaba, una estatua, un sueño y una piedra no cortada con mano que llenaría la tierra. La segunda le reveló imperios que aún no habían nacido, un cuerno pequeño que profanaría lo santo, y un juicio que caería sin mano humana, y la tercera le mostró la semana final, al Mesías siendo cortado, no por sí, y el santuario siendo destruido otra vez, no por accidente, sino por decreto. Y Daniel no solo escribió estas visiones, las llevó en su cuerpo, las lloró en su espíritu, las aguardó con su fe, y ahora, cuando el libro está casi por abrirse del todo, sus palabras nos alcanzan, nos confrontan, nos interpelan, porque las 4 bestias ya caminaron sobre la tierra, el continuo sacrificio ya fue quitado, el pueblo ya fue dispersado, el Mesías ya fue cortado, y el mundo está de pie otra vez ante los pies de una estatua que tiembla, de barro y de hierro. Y tú, que escuchas esta historia, ya no eres un espectador, eres parte del último capítulo, el que aún no ha sido escrito, el que se está escribiendo ahora mismo,
en tu decisión diaria de permanecer fiel, de buscar entendimiento, de no ser sacudido por las abominaciones modernas ni seducido por la arrogancia de este siglo. Porque así como Daniel se mantuvo en pie entre reyes y visiones, así también serás tú llamado a discernir entre la confusión y la verdad, entre la imagen de oro y la piedra viva, entre el temor del mundo y la esperanza del reino. Y cuando llegue el tiempo de la angustia, Miguel se levantará otra vez, no para hablar sino para pelear, para proteger, para convocar, y todos los que estén inscritos en el libro serán librados. Por eso hoy, no cierres esta historia como un video más, mírala como un espejo profético que te llama a vivir de manera distinta, con los ojos puestos no en Babilonia, ni en Persia, ni en Roma, sino en aquel que viene en las nubes del cielo, uno como hijo de hombre, a quien fue dado el dominio, la gloria y el reino eterno, que no será jamás destruido, y su reino no tendrá fin. Y entonces tú, que creíste, que entendiste, que esperaste, también resplandecerás como las estrellas a perpetua eternidad, porque los que enseñan justicia no lo hacen para este siglo, sino para la eternidad. Y si esta historia tocó tu espíritu, si sientes que el tiempo está cerca y que Dios te está llamando a ser parte de los entendidos, comenta abajo: quiero ser contado entre los que resplandecerán. Así sabremos que no somos pocos los que aún esperamos con temor reverente la venida del Hijo del Hombre. Suscríbete si quieres seguir descubriendo la verdad sellada en las profecías, y comparte este video con alguien que necesita recordar que el fin no es el fin, sino el comienzo del reino que nunca será quitado.